informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Buenas tardes, Mirna, ¿cómo estamos? Bueno, eso de muy bien es envidiable. La psicología 2 veces sí es no. Ah, está complicado esto entonces. Ahí se empieza a poner espesa la cosa. ¿Cómo estás, Jackie? Bien. Bueno, una sola vez lo dijo. Sí, tenemos día post elecciones para repasar varios temas, ¿no? Tema de Santiago Maldonado, la situación de Milagro Sala y toda la situación política, digamos, post elecciones. Voy dando los medios de comunicación para arrancar. Bueno, está bien. Teléfono 4299-5694, el WhatsApp es 11-6658-1639, Facebook Realidad Líquida y nuestro Twitter @líquidarealidad. Nos pueden encontrar los sábados a las 19 horas en San Martín 1521. Somos Resistiendo con Aguante Almirante Brown y nos reunimos para charlar de estas cosas y compartir con quienes quieran acercarse. Bueno, vamos a la editorial. Vamos a la editorial. Hay que darle tiempo. Sí, también, hay que darle tiempo. Darle tiempo. El tiempo se necesita. No, le doy tiempo. Sinceramente le doy tiempo. Las cosas no están fáciles, así que le doy tiempo. Hay que darle tiempo. Frase que escuchamos casi como un mantra. Un conjunto de palabras que suenan comprensivas, maternales, centradas, esperanzadoras. Pero este bloque casi hermético de palabras se puede desarmar y tratar de entenderlo. Hay que, de tono imperativo que no deja lugar a otra cosa. Orden de lo que se debe hacer tanto el que dice como el que escucha. Darle. ¿Darle a quién? A él. Al que siempre tuvo, al que no da, al que quita. Tiempo. ¿Qué tiempo? El nuestro. De este lado, el tiempo transcurre desde las urgencias. En cambio, el tiempo de él corre a otra velocidad, a una disfrutable velocidad crucero. Pero tenemos que darle nuestro tiempo, tiempo de vida, ese que no vuelve atrás. Ese tiempo que parece que no pasa nunca cuando no sabes nada de tu hijo y que parece mínimo cuando te das cuenta de lo grande que está. Ese tiempo que parece eterno cuando hay hambre y no hay con qué saciarlo. Y que parece muy poco cuando nos damos cuenta que nuestro tiempo se está acabando. El tiempo, ese testigo de todo, el que genera historia, siempre da su veredicto. No hay omnipotencia que pueda vencerlo, no hay dinero acumulado que pueda frenar su paso. Nos trasciende, nos hace notar minuto a minuto nuestra finitud, porque un minuto más es un minuto menos. Y en ese recorrido de un extremo al otro está quien lo utiliza para intentar, aunque sea alguna vez, hacer algo por el otro, en verse a sí mismo en ese otro. Y está también aquel que lo utiliza para otras cosas, porque ve al otro como una cosa, como un simple rejunte de carne, venas y nervios que solo sirve si le sirve a él. Y si osara molestarlo, mandará a alguien a hacerlo callar. Porque él no se ensucia las manos con esas cosas, solo con dinero lo hace. Ese tiempo que parece lejano y cercano a la vez, como el 2001 y este que nos toca vivir. El paso del tiempo no es garantía de hacernos más sabios, en algunos casos parece producir todo lo contrario.
Y ahí vamos, 1 año, 2, 4 o quién sabe cuánto. El tiempo lo dirá. Sí, dar tiempo, ¿no? Dar tiempo mientras pareciera ser que se quiere como refundar el Estado, ¿no? Cambiando valores tan profundos como valores de humanidad, valores de derechos, reformas laborales e impositivas, previsionales, refundando el Estado, pareciera ser, en ese tiempo, que piden y que dan. Y ese tiempo que tienen, porque en realidad lo tienen al tiempo. Tienen 2 años de mandato y para cumplir todas sus propuestas, que para algunos parecen muy interesantes y pareciera ser que para nosotros esas propuestas son nefastas, ¿no? Como 2 realidades paralelas, porque Sí. vivimos en un mismo país. No, justamente estaba pensando en las 2 realidades paralelas. Anoche mirando televisión veía que en un momento celebraban el triunfo de esos que tienen nuestro tiempo y a los 10 minutos estaban haciendo cola para comprar nafta porque hoy día subía el precio de la nafta. Digo, es ese que tiene nuestro tiempo, es además el que nos está subiendo el precio de la nafta y de todo lo demás. Esas son las realidades paralelas que viven otros, digo, no nosotros sabemos que ganaron ellos y que además subió la nafta. Tenemos una realidad gris, pero una realidad. Ellos viven en 2 realidades paralelas. Es terrible. Sí, bueno, el tema es abordar estos asuntos, ¿no? Ir a lo práctico con qué pasó con Santiago Maldonado. Ahora podemos empezar a darnos algunas explicaciones en principio, pero faltan muchas explicaciones todavía. ¿Vos tenías algo, Jackie, sobre el tema? Tiempo. Las explicaciones van a llevar tiempo. En principio para hablar de Santiago Maldonado, primero quería esclarecer más o menos de qué se trata la ley de desaparición de personas. Porque si no estamos hablando sobre nada. La Ley Nacional de Desaparición Forzada de Personas fue aprobada en 2011, pero deriva de un tratado internacional firmado después de la reforma de la Constitución, que habla sobre la desaparición forzada de personas, que es el Estatuto de Roma de 1998. A partir de ahí, y tomando el caso del argentino, el Congreso aprueba una ley, la 26.679, sobre desaparición de personas adecuada a la realidad nuestra. Esta ley fue aprobada por unanimidad, solo con una abstención, que no sé de quién fue, no lo encontré. Y esta ley tipifica en qué casos se da una desaparición forzada de personas. Cuando el delito es cometido por agentes del Estado o personas o grupos de personas autorizados, apoyados o alentados por el Estado. Uh-huh. Además de eso, se tiene que dar que se niegue la desaparición de esa persona a manos de ese grupo o agente estatal y que se niegue la información sobre esa persona. Esto prevé penas, en el caso de que la persona aparezca con vida, de entre 10 y 25 años, y si esta desaparición es seguida de muerte, es cadena perpetua para quienes la hayan llevado a cabo. Y la carátula no cambia. La carátula no cambia. Si la persona aparece muerta, como es el caso Maldonado, es desaparición forzada seguida de muerte, lo cual agrava las penas. Es
Es perpetua de todos modos. De todos modos. Además, las personas que cometen este delito, los que cubren y qué sé yo, tienen inhabilitación total y perpetua para ejercer cargos públicos. Eso es, básicamente, es mucho más largo que esto. Sí, pero conceptualmente, digamos, trae luz sobre lo que se está hablando en estos días. Bueno, a partir de... Además, el Código Procesal, un detalle más, el Código Procesal Penal, agrega que el juez no puede archivar la causa mientras exista la desaparición, porque es un delito permanente e imprescriptible. Y por otro lado, que se tiene que apartar a las personas que hayan cometido el delito, aunque sea solo la sospecha de que cometieron el delito. No tiene que estar probado, como en el caso de Santiago, que fue gendarmería. Ante la sospecha, tiene que apartarlo, cosa que acá sucedió tarde. 10 días después. 10 días después. Eso es lo que respecta a la cuestión de la ley. ¿Y por qué decimos, los que decimos que esto fue una desaparición forzada? Pero la pregunta que nos hacíamos, que me hago, es ¿qué pasa con la condición humana? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Habemos muchísimos que estuvimos 80 días pidiendo, exigiendo que apareciera Santiago, solidarizándonos con su familia, empatizando con esas personas. Y yendo a las marchas, poniéndonos en el lugar de ellos, pensando en cómo nos gustaría que nos acompañaran si nos tocara sufrir algo similar. He visto llorar jóvenes, he visto llorar madres, y no lloraban para la televisión, lloraban con sentimiento. Y lo sé, que si a cualquiera de nosotros que tenemos hijos, padres, hermanos, amigos, conocidos, nos pasara eso, toda esa gente saldría otra vez a la calle a reclamar, a pedir, a exigir justicia. Pero la pregunta viene por otro lado, y viene por el lado de la condición humana, repito. Hay un grupo de gente, y no es poca, no es la mayoría, pero no es poca, que se alegra, que es incapaz de solidarizarse, que ha festejado incluso en las redes sociales o en el cara a cara, pero más en las redes sociales porque parece que el anonimato les da cierta impunidad. Sin duda. No parece, les da cierta impunidad. Ha festejado esto, y yo digo, ¿dónde está su condición humana? ¿Cómo son incapaces de sufrir ante el sufrimiento de otro ser humano? Porque es otro ser humano. Porque habría que, me parece, ¿no? Yo agregaría esto. Más allá de cualquier juicio de valor sobre actos que haya cometido esa persona, sus ideas, su ideología, su participación en alguna causa con la que uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, la vida de las personas es algo que no podemos poner en tela de juicio, que no podemos pensar que alguien tiene el derecho, arrogarse el derecho de tomar decisiones sobre su libertad o su vida. Bueno, esto es un poco lo que pedíamos los organismos de derechos humanos. Si cometió delito, se lo juzgue por los tribunales naturales, con las leyes ya establecidas, y si es culpable, que se lo encarcele, que cumpla con su pena. ¿Cómo hacemos? Y digo cómo hacemos porque es lo que hacemos las personas que yo digo bien nacidas con el otro cuando comete un delito. Ahora, desaparecerlo, asesinarlo y alegrarse por el hecho ya es la inhumanidad completa y total. A ver, yo puedo entender que el otro piense diferente, que no crean las cosas que yo creo o que no creo,
hasta ahí está todo bien, puedo dialogar con esa persona. Ahora cuando aquel se alegra de la desaparición y del asesinato de Santiago, o de la cárcel injusta de Milagro Sala, o de las mujeres que dicen, porque usaba la pollera corta, porque las golpean, las matan, con ese yo no tengo nada. Para mí ese es... Él solo se ha bajado de la condición Es que humana. caemos de la categoría de ser humano cuando se incurre en ese terreno. Sí, a mí me preocupa la dirigencia política, y en este caso el presidente, o Elisa Carrió, burlándose de esto en los medios de comunicación. Y de acá se agarran muchos para seguir con esta idea o con este festejo, no sé de qué, porque hoy hablábamos de realidades paralelas, y en esto también hay un paralelismo. Tenemos un gobierno perverso, y esta gente que se alegra y que se ríe del dolor ajeno también son perversos. Los perversos son aquellos que disfrutan, ¿sí?, del dolor del otro. Porque no te puede gustar, como vos decías hoy, pero si no te conmueve la vida de alguien, no te conmueve nada. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? La perversidad de este gobierno, perverso hubo siempre. El tema es lo peligroso que es esto, ¿sí?, para nuestra sociedad, para nuestra nación, porque no hay respeto por la vida del otro. Entonces, estas son las cosas que a mí particularmente hoy me detonaron. Esta falta de seriedad ante un caso tan delicado, ni siquiera por Santiago, sino por sus padres, ¿sí?, para aquellos que tienen otra creencia o tienen otra manera de mirar la vida, por aquel que está sufriendo, por ese ser querido que no encuentran hace tanto tiempo. Estas cuestiones son las que a mí me preocupan, porque yo este último tiempo quizás he visto otras cosas que no veía hace rato, ¿sí?, como que alguien se desmaye de hambre y que al otro no le importe, o como que se vaya a atender y no tenga la medicación. Entonces, estas son las cosas que me preocupan, porque bueno, también no solamente pienso en mí, también pienso en mi hijo y en todos aquellos que vivimos en este país. Y vivimos en un contexto, o sea, no vamos a... Florecerás cuando todo florezca, decía el poeta, y no podemos pensar en que vamos a vivir una vida feliz y de bienestar si en nuestro alrededor hay gente en condiciones infrahumanas. Esto es irrealizable, o hay que lograr un nivel de insensibilidad que yo no puedo ni imaginarlo. Y ahora, a ver, todo el mundo habla de la grieta que nos separa, la grieta que habría que achicar, la grieta existió siempre. El tema es que hoy está como a flor de piel. Y sinceramente, por lo menos en mi caso personal, yo me quedo de este lado de la grieta, porque si lo que está del otro lado es la perversión, es el sadismo de alegrarse porque un chico joven de pelo largo desapareció o lo asesinaron, yo con esa gente no quiero absolutamente nada. Podremos hablar con los que no se alegran de política y ver cómo argumentamos y contraargumentamos a favor o en contra de, pero con la gente que se alegra yo no tengo absolutamente nada que ver, nada, no puedo tener nada con ellos. Sí, en esto que yo decía hace un ratito de que se está como refundando el Estado en muchos aspectos, digamos que podemos discutir si en términos de lo político acerca de lo laboral, de la reforma impositiva, de lo previsional, de lo económico, del endeudamiento, podemos discutir de todos estos temas, porque en definitiva ahí estamos hablando de un modelo de país, de un modelo de administración, de un modelo económico y de una forma de participar de esa realidad y tener nuestras diferencias. Ahora, hablar de la vida y de la muerte como dos posibilidades que formen parte del día a día de esta sociedad, eso es inaceptable. Entonces, por más que se esté refundando, se aceptan refundaciones sobre las que se puede discutir, pero no podemos volver a un precavernícola, digamos, que sería esa situación donde uno se puede llegar a alegrar con tales desgracias, ¿no? Sí, nosotros hablamos de lo nacional y popular, y yo busqué qué era lo popular,
Y lo popular es aquello que nos une como sociedad, ¿sí? A los comunes. Y en este país somos más comunes que otra cosa. O sea, ¿por qué renegamos tanto de esto? ¿Por qué la gente reniega tanto de esto? Sos un laburante y en este sentido pienso que no tienen conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Y voy haciéndome preguntas constantes, porque no tener conciencia de que sos un laburante. No sabés que es un laburante. Sabés que la negación los lleva a negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo popular, la palabra popular, viene de pueblo, y pueblo somos todos los que habitamos este territorio. O sea, ellos están negando su condición de pueblo, y cuando niegan su condición de pueblo, yo no sé en qué categoría se ubican. Mira, cuando uno tiene una negación, o lo que Freud llama un mecanismo de negación, termina siendo un síntoma del cual nosotros venimos planteando que en cualquier momento, ¿no?, va a haber un problema económico como en el 2001, ¿no? Y este es el síntoma, para mí, ¿no?, haciendo una observación desde una teoría. Este va a ser el síntoma, y ahí van a reaccionar, porque ahí les va a doler el bolsillo, ahí no les va a alcanzar, muchos se van a quedar sin trabajo, y este va a ser el síntoma, porque es lo visible, es de lo cual pueden hablar. Del otro no pueden hablar, porque no saben, porque no les interesa, porque no se comprometen. No los culpo, ¿sí? Pero sí es algo que quizás nosotros vivimos de otra manera, ¿no? Sí, yo a partir de lo que decían ustedes pensaba en la movilidad social, ¿no? En esta movilidad social que este bendito país ha sabido dar, digamos, a partir de las primeras luchas allá a principios del siglo pasado, después a mediados del siglo pasado con las leyes que impulsaba el socialismo y que implementó el primer peronismo, y aparece la figura de la clase media y se desarrolla esa clase media que antes no existía, y pareciera ser que ahí es como que hay un grupo importante de personas que necesita mantener establecidas y claras las diferencias de clase, digamos, entre su intelectualidad, su capacidad económica, su tener, con respecto de quienes todavía no despegaron, con respecto de a quienes todavía no les tocó subirse al tren de esa movilidad. Entonces, me parece que hay mucho de mezquino también, ¿no? A ver, perdón, Mirna. Hay mucho de mezquino y mucho de estúpido, digámoslo con todas las letras. Hoy miraba posteos en Facebook, Twitter, y alguien había puesto un cartelito que decía: se quedó sin laburo, a los padres les sacaron los remedios, a los padres jubilados, que se jubilaron con el modelo anterior, y me llama para burlarse de mí. ¿De qué se burla? Eso ya es un grado de estupidez bastante grande. Eso corre por mi cuenta, digamos. Sí, no, yo comparto. Si es, en esa situación sí hay que tener una estupidez profunda para estar riéndote de qué, ¿no? Disfrutando qué. Yo, a ver, creo que mi conclusión, pensando en todos estos temas y básicamente partiendo del tema de derechos humanos, es como, yo siento un quiebre de contrato social, ¿no? Vivimos en una sociedad donde parecía que el nunca más estaba muy firme. Y el otro día lo comentaba Eduardo Aliberti en su editorial y decía, ese acuerdo social, ese contrato social, ¿era de amplísimas mayorías o de minorías muy intensas, como dice siempre él, ¿no? Y yo me quedé pensando en esa reflexión, y realmente en el punto en que estamos hoy, por lo que estamos hablando, y por que hay una cantidad de votos, porque en definitiva esto se termina reflejando en las urnas, ¿no? Hay una cantidad de votos que pareciera ser que no les mueve el amperímetro que la señora esta Carrió diga lo que diga, o diga lo que dice, y que en Jujuy veamos que el gobierno jujeño gana por porcentajes astronómicos su elección, teniendo a Milagro Sala, y no solo a Milagro Sala, sino también a todos los empleados de Ingenio Ledesma, por ejemplo, en una situación de jaque social. Y entonces me parece que me inclino porque
esa tremenda valoración de los derechos humanos es capital de una minoría muy intensa. Yo creo que tiene que ver con, sí, minorías intensas y urbanas de clase media con cierto nivel de estudios, que después votan otra cosa igualmente, ¿no? Pero, porque conozco muchos defensores de los derechos humanos que votan la antítesis de los derechos humanos, Pero como no es puede, el neoliberalismo. pero no se puede tener tal disociación en la cabeza. Yo No puedo pensar en tener un desarrollo industrial y tener derechos humanos y votar el neoliberalismo. No es así. Para nosotros no es así. En Pero los es hechos como no es decía, así. A ver, pero es como decían, mira, hace un rato, viven dos realidades paralelas. A ver, yo lo voy a comparar y voy a hacer una comparación fea, chocante. El tipo que tortura lo hace como un trabajo, pero tortura y es perverso en su trabajo. No lo podría hacer si no. Pero llega a su casa y besa a sus hijos como si no pasara nada. Uh-huh. Uh-huh. O sea, podés ser dos personas. Podés tener esas convicciones, digamos. Sí, sí. Evidentemente. Tengo un mensajito de Mariela de Bursaco. Mariela lo que dice que es la oligarquía pobre, de la cual estamos hablando. Y yo, hablando de... Pero esa pobreza tiene dos sentidos en mi lectura. A ver. Un sentido económico y un sentido espiritual. Un sentido de miseria humana. Sí, y yo pienso cuánto puede durar, ¿sí?, la clase media o estar en la clase media si te quedas sin laburo. 3 meses. Lo que te duren los ahorros si tenés ahorros. Y si no, después te caes, te queda... Hay cosas que se van gastando, evidentemente. Podés tener un auto que se te va a poner viejo, podés tener ropa muy buena que se va a ir gastando, podés tener un stock de mercadería que la vas a ir consumiendo, pero de a poco que se va a ir decayendo también, se va a ir despintando, se va a ir, la humedad va a avanzar y vas a tener que ponerte a hacer las changas que antes pagabas, las vas a tener que hacer vos. O sea, vas a bajar de clase social. Pero ojo, esto no es culpa de alguien, no es incompetencia, que de pronto este modelo te quiere hacer creer que cuando caes en esa situación es por incompetencia personal. Hay mucha gente acá en la década del 90, yo trabajaba en la industria, destruyeron la industria y todos los que trabajábamos en ese métier, en esa especialidad, nos tuvimos que reconvertir a hacer otras cosas. Y en ese camino de reconvertirse pasás momentos que no son buenos. Y esto no es un pecado, no es lo que te toca en la vida. Y hay que saber asumirlo, hay que tener la hombría, hay que tener la categoría de persona como para levantar la cabeza y salir adelante. Porque si no, a ver, el tipo que le tocó vivir durante la Segunda Guerra Mundial en el Monte Cassino, donde las bombas, llovían más bombas que agua, bueno, y le tocó vivir eso, y tenés que asumirlo. Lamentablemente, lo que toca hay que asumirlo. Bueno, estamos a mitad del programa. Sí, vamos a nuestro corte y vamos a ir con un tema de don José Larralde que se llama Patagonia y que pone en valor en gran medida la historia de nuestra Patagonia profunda. Que no queremos dejar de pasar antes de meternos en el campo netamente político es el de Milagros Sala, a la que sin motivos e ilegalmente, ilícitamente, volvieron a llevar a la cárcel de Alto Comedero por orden del juez Germanos, Puyén Germanos si no me equivoco, que no tiene, no debería tener injerencia en la causa porque está en casación la causa de Milagros. Entonces él tiene que estar a la expectativa de lo que diga casación
y después, si le devuelven la causa, decir o no lo que tenga para decir. Sin embargo, se agarró de un pretexto muy chiquito. Querían llevar a Milagro a hacerse unos chequeos médicos y ella se negó a ir a ese lugar, pedía a otros médicos y a raíz de eso la sacaron de su cárcel un poco más cómoda, en pijama, en hojotas, y la volvieron a meter a la cárcel ilegalmente, lo repito porque es así. La secuestraron en realidad y a raíz de esto Milagro quiso, no sé si suicidarse, pero dicen que se lastimó y además dijo que no quería vivir más de esta manera. Y sus abogados presentaron un habeas corpus para retrotraer toda esta situación al estado anterior y todavía no lo han contestado. No hay noticias. Vos hablás de 2 puntos. Una es el suicidio y la otra es la no ganas de seguir. Y también esto de la autoflagelación. La autoflagelación tiene que ver con un dolor psíquico que el sujeto no tolera. Entonces se lastima para sentir el dolor físico. Y el suicidio tiene que ver con una falta de interés. Hay una falta de motivación, no lo moviliza nada, no lo conmueve nada. Y me parece que estas dos cuestiones se unen en un punto. El suicidio es una de las patologías más altas en todo el mundo, donde es muy difícil de controlar. Porque aquel que tiene este impulso es algo que lo viene armando previamente en todos sus, en ideas, en imágenes, y cuando se instala, ¿sí? Si no es controlado con medicación o con tratamiento, es muy posible que lo logre. Por eso no me parece que esto que dicen sus abogados de que tienen miedo de que ella se suicide, porque habrán visto la posibilidad de que puede pasar esto. Es que es tan grande el acoso. Digo, a mí me parece Milagro una persona muy fuerte. A ver, haberse bancado todo lo que se bancó en estos 2 años es, creo yo, una persona fuerte. Pero si te acosan y te acosan y te acosan, la tienen acorralada. Y hasta los animales cuando están acorralados disparan para cualquier parte. Con mayor razón una persona pensante que sabe que no es verdad todo lo que dicen de ella y no puede hacer nada para desmentirlo. Me imagino su situación personal, sus sentimientos, y debemos exigir que la cuiden y cuidarla. Debemos exigir justicia, porque si no, Milagro va a ser, Dios no lo quiera, el otro muerto conocido de este gobierno que empuja. Sí, yo no diría abrir esa puerta, porque eso es como darle una señal de que puede pasar. Sí, seguir pidiendo justicia, seguir hablando de ella, teniéndola presente en todo lo que uno hace, para que sea visible, para que siga siendo visible y no quede en el anonimato, que me parece que es una figura fuerte, de la cual está como acompañada también por algunas instituciones, sobre todo, y me parece que el pueblo lo que tiene que hacer es nombrarla, seguir nombrándola. Sí, sin duda. Y por otro lado, esperar que la justicia se haga eco de los pedidos internacionales, porque también no le va a ser gratis al país tener estos desatinos a nivel de derechos humanos en el concierto internacional. Ya hay muchos reclamos y esto no, vuelvo a insistir, no es gratis. Cuando vayamos a presentarnos en cualquier lugar, esto va a ser un problema más que va a tener que afrontar la Argentina.
Porque está haciendo mal los deberes, simplemente. No está cumpliendo con sus tratados internacionales y bueno, y no los está cumpliendo, en una materia que es la más delicada de todas. No está cumpliendo con las resoluciones de los organismos internacionales que tienen rango constitucional en la Argentina. Sí, sí. O sea, no solamente no está cumpliendo con la ley nacional, sino tampoco con la Constitución, porque los tratados internacionales tienen rango constitucional y se deben cumplir. Y si no te gusta, cambiarlo, pero antes de cambiarlo, mientras estén, tenés que cumplirlo. Tanto en el caso de Milagro, con la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso de la ONU con Maldonado, que primero dijeron que viniera una comisión a ayudar en la investigación y después eso lo hicieron para los titulares de los diarios y después dijeron que no los querían acá. Y la ONU está exigiendo que se lleve a cabo una investigación seria. Sí, sí, sí. Bueno, vamos cambiando de tema porque se nos va agotando el tiempo y tenemos que tratar un poquito, aunque sea, la cuestión política. Ayer, como sabemos todos, hubo elecciones, ganó Cambiemos, digamos que en el concierto nacional se ha afianzado un poquito más. Y en el caso de senadores en la provincia de Buenos Aires, que era la vedette, digamos, de la elección, en nuestro distrito de Almirante Brown, candidatos a senadores, Cristina Kirchner sacó el 44.3% de los votos, Esteban Bullrich el 33%, o sea, aquí perdió por 10 puntos, Cambiemos. El 10,5 logró Massa, el 6,2 Randazzo y Pitrola de la izquierda el 5,9. Que bueno, la izquierda está muy contenta con la elección que ha hecho, ha conseguido más de 1 millón de votos a nivel nacional. Y después de ese resultado, hoy por la mañana, temprano, tipo 9:30 de la mañana, hubo conferencia de prensa. Los puntos más destacados de esta conferencia de prensa que dio el presidente de la Nación fue un anuncio sobre inversión en energías renovables del orden de los 11.000 millones de dólares, que inversión en energías limpias y bueno, todo lo que ya conocemos los que leemos un poquito acerca del tema de la ecología, desde ese punto de vista es muy positivo, pero no son inversiones que estén llegando en forma muy rápida. Va a haber que esperar un poco. Sí resaltó que van a generar una movilidad en el mercado de trabajo, va a generar puestos de trabajo cuando esto se materialice. Se habló de gradualismo, ahí el presidente le dio pase a su jefe de gabinete para que completara la respuesta, claro. Y bueno, ahí se habló del gradualismo, se puso en valor el gradualismo como una forma de protección a los más desposeídos, a los más desprotegidos justamente, y para ir buscando que estos sectores alcancen un mayor nivel de igualdad, que haya mayor igualdad de oportunidades y que haya una participación en la inserción de estos sectores a la vida económica, digamos. Cosa que, bueno, después uno se hace muchas preguntas y las vamos a hacer, porque no suena consistente con perder puestos de trabajo y capacidad salarial en forma sistemática, por ejemplo. Promesa de trabajo a través de una pequeña revolución del trabajo, así lo denominó el presidente, para enfocarse en una serie de medidas que tienen que ver con la reforma laboral, la reforma educativa, como elementos necesarios para alcanzar esa pequeña revolución laboral. Las leyes presupuestarias, habló mucho de las leyes presupuestarias, les dio mucha importancia, tanto al presupuesto nacional como a los provinciales, lo que implica una austeridad de la política, dijo, donde la política va a tener que comportarse de manera simple y austera. Y yo entre líneas aquí leo achicamiento del Estado, lo que leo es pérdida de puestos de trabajo a nivel estatal. Te sumo algo.
Mientras la Argentina siga teniendo déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda. Esto también fue un concepto. Sí, lo de tengo, nuestro presidente. lo tengo anotado acá. Dice que las reformas laborales se van a consensuar por sector, o sea, van a negociar de la manera más ventajosa para quienes quieren promover el cambio, porque si yo divido a la Confederación General de Trabajo y voy a negociar por sector, más allá de todos los pretextos que pueda poner a favor de hacerlo, lo que estoy haciendo es debilitando a la posibilidad de respuesta que tiene el grupo de trabajadores en su conjunto. Bueno, sí, y el tema del endeudamiento es una de las vedettes, porque el endeudamiento tiene que ver en forma directa con el déficit primario que tiene el Estado. En la medida que el Estado tenga déficit, van a tener que seguir endeudando. Y dentro de esta propuesta, y cuando habla de ampliar las posibilidades de generar puestos de trabajo, y habla de educación y habla de todos estos elementos, y está diciendo que hay que achicar el Estado de alguna manera, también al mismo tiempo está hablando de recortar, o sea, llegar a disminuir el déficit fiscal a través de un ajuste que se paga con pérdida de puestos de trabajo. Y bueno, y hubo dos preguntas muy fuertes a las que respondió de una manera que podemos comentar a continuación. Las preguntas fueron: ¿cómo consideraba él el festejo de ayer mientras el cuerpo de Santiago Maldonado está en la morgue judicial, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo consideraba él el blanqueo de su hermano con esta ley de blanqueo de la que tanto se habló? Sí, la ley de blanqueo, y que no hizo referencia al decreto que firmó para que su hermano pueda blanquear el dinero, ¿no? Su hermano, su padre, él y sus amigos, digámoslo así. Son bienes de familia. En el fondo son bienes de familia. Pero sí, la ley fue sancionada sin el espacio para que este tipo de blanqueos se pudieran hacer, o sea, nadie que fuese familiar de funcionarios nacionales lo podía hacer, y después hubo un decreto entre gallos y medias noches firmado por él que habilitó esto. La respuesta cierta la eludió. Bien. Y la respuesta, al planteo del festejo y la situación de Santiago Maldonado, el duelo que hay que tener por este tema, él lo comparó con la muerte de su hermana. Sí, por eso anoche estaba bailando y se habrá puesto contento porque le queda más de su herencia. No puedo dejar de tener humor negro hoy, porque es lo que me habilita para poder seguir, ¿sí? ¿Y qué se viene de aquí en más después de las elecciones? Un 10% de aumento de la nafta que tenemos hoy, un 40% de aumento de gas sobre un 400 acumulado, luz, transporte, peaje, agua, teléfono, prepagas y taxis en aumento. Y todos los alimentos y todos los bienes de consumo, porque si suben los combustibles... Claro, es la suba de segundo orden, digamos, en el rebote del precio de los combustibles. Y servicios, igual los fideos me salen el doble. Bueno, para ir concluyendo nos quedan unos 3 minutitos más o menos. Acá tenemos a Marcelo, que no sé si se va a querer sumar, que llegó corriendo de la estación que tenemos cercana aquí en la ciudad de Bursaco, Ferrocarril General Roca, para quienes no conocen la zona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Bien. No, con respecto a los aumentos es lo que eligió la gente, ¿no? Sí, eso no estaba avisado, No hay un derecho siquiera a protestar por la gente que haya votado esto. Yo sí tengo derecho a protestar, porque yo no elegí esto. Claro, pero la gente que lo votó. Sí, no podemos decir que se ignoraba que el ajuste venía por este lado, ¿no? Pero una cosa como
muy extraña que se vio en los noticieros, que había gente que no sabía que aumentaba la nafta. Esto es lo de las realidades paralelas que estaban hablando. Bueno, es increíble. Ya con este nivel de desinformación es una falta de respeto que una persona vaya a votar con ese nivel de desinformación, porque nos están llevando puestos a todo el resto, a los que estamos tratando de hacer una ciudadanía responsable, por lo menos, ¿no? Yo creo que aquí se abre una etapa nueva, ¿no? Yo espero y creo que se termine el recurso de la pesada herencia, por ejemplo. O sea, yo espero y creo que se van a tener que poner a gobernar realmente y el oficialismo se va a tener que hacer cargo de dar soluciones al tema del empleo, por ejemplo, y dar soluciones a temas como el déficit fiscal y el endeudamiento, porque si no nos estrellamos a la velocidad prevista. Esto se puede calcular en el tiempo y todo. Tenemos que invitarlo al compañero Latrichano para que nos ayude, nos ilumine en este tema. Sí, un mini comentario publicitario, ¿no? Que el truco es exactamente lo mismo. Las publicidades de los bancos es como un termómetro de la situación. Vos te acordás, después del 2001 desaparecieron las publicidades de los bancos, después se ganaron la confianza y después volvieron a ser humorísticos con la vida liviana. Y el truco por ejemplo, de los hipotecarios, vos siempre lo ves disfrutando que llegaste a la casa, pero no te muestran esos 20 años que están endeudándote. El padecimiento previo y posterior. Esto es el mismo sistema, exactamente el mismo sistema de vamos a estar bien, se viene un futuro bárbaro, pero no te cuentan lo que va a pasar en el medio. Te lo cuentan de una manera subliminal que algunos lo entienden y otros no. El caso de la publicidad del Banco Galicia. Compraban, viajaban, etcétera. Ahora piden crédito para todo y va a llegar un momento que la misma publicidad dice que no le dan a mí. Claro, y hay un mini detalle que es en la tanda anterior de Galicia, la mujer era compradora compulsiva y el hombre lo paraba. Ahora la mujer está pensando y el hombre es que le dice, dale, comprá que somos la pareja de Galicia, no somos la pareja de pobre. Lo que me parece que no podemos dejar de decir es cuál es la misión que creo yo, y debatiremos en el programa siguiente en todo caso, tiene la oposición. La oposición no puede seguir en las condiciones en que está. La oposición tiene la obligación ante la ciudadanía de ver cómo se integra, ver cómo se define y ver cómo se para defender los derechos de la gente en esta situación. Y bueno, de cara a este futuro seguiremos profundizando nuestro análisis o tratando de hacerlo, por lo menos en los próximos días, porque nos estamos yendo. Sí. Y como dijo Cristina, aquí no termina nada, aquí esto recién empieza. Hasta el lunes próximo.